Bienvenidos a un episodio más de un podcast de amigas para amigos y de todos aquellos que dijeron, ¿por qué no uno más? Y ya. Y ya. Yo soy Damaris. Yo soy Jimena Yo soy Fer. y el día de hoy vamos a hablar sobre el algoritmo te conoce mejor que tu mamá. Uno más. ¿Uno más? Uno más. Uno más y ya. Y ya. Y ya. Uno más y ya. Bueno, amigas, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el algoritmo. Hay un término que se llama capitalismo de vigilancia y este concepto lo acuña una socióloga que se llama Shoshana o Susana Zuboff. Aquí Damaris nos va a hacer el favor de ponerlo, pero creo que se pronuncia Susana. Y ella describe un nuevo modelo económico que reclama la experiencia humana como materia prima gratuita. ¿Capitalismo qué? De vigilancia. De vigilancia. Y esto, o sea, se traduce en que tú cuando estás scrolleando en tu teléfono hay una experiencia humana en ese scrolleo porque, bueno, estás viendo, te detienes en cosas que te llaman la atención. Entonces, cuando haces esto, lo que hacen las plataformas no es que vayan a recopilar datos de tus búsquedas, sino que con esa experiencia lo que ellos hacen es que saben la tendencia de lo que tú vas a comprar. O sea, ellos no venden datos, venden la certeza de qué es lo que es probable que tú vayas a comprar gracias a esto, a que cuando tú haces una búsqueda o cuando estás viendo en tu teléfono, hay una experiencia que tú tienes a través de esa búsqueda o de ese scrolleo, y las plataformas saben exactamente qué es, y eso es lo que le venden, se les vende a las marcas y demás. Por eso el análisis de datos, o bueno, la especialidad de análisis de datos o carrera más bien, se ha vuelto tan popular. Sí, ¿no? y tan importante. Y de hecho, por ejemplo, cuando haces campañas, las basas en este análisis. las basas en este análisis de... Para predecir a la persona. Ajá. Hay una métrica que se llama impresión y entonces, dependiendo de cuántas impresiones tiene tu contenido, es que sabemos qué contenido es el que le llama la atención a estas personas y entonces con base a eso se empieza a hacer mayor contenido de eso en donde se está deteniendo la gente para llegar a enganchar. Y se paga a la esas publicidad personas. a esas personas. No, se paga, ¿cómo? Se paga la publicidad en general. Ajá, Pero pero se puede pagar publicidad para que el algoritmo le muestre sí. esa publicidad a las personas que es más probable que consuman tu producto. Sí, A se las hace que les como, interesa. sí, se hace como un estudio de mercado y obviamente se hace una segmentación y entonces a la gente que les puede llegar a interesar tu producto es a las que les llega, pero también les llega a través del algoritmo. Es todo un Pero el tema. algoritmo Dime. es este análisis de según qué usas y qué contenido ves en tu teléfono. Ujú. Bueno, no solamente en tu teléfono, en cualquier aparato que tengas iniciada la misma sesión Ajá, de usuario. el algoritmo detecta en dónde haces una pausa, o sea, porque si tú estás en tu ¿Cuánto teléfono. tiempo consumes en, no sé, una publicación en una foto? Ajá, por ejemplo, si tú estás en tu teléfono y haces una pausa en una imagen o en un video, el algoritmo identifica que ese contenido Te o interesa. esa es de tu interés. Si haces clic en Sí. eso, O cuando dejas un obviamente te video interesa. que inicie y reinicie y reinicie y reinicie y reinicie, Y- sabe que te gusta ese contenido. y entonces te empieza a hacer como un sesgo porque te empieza a mostrar ese tipo de contenidos y ya no sales de ahí. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que de repente veo, ahorita me pasó que me empezaron a salir como videos como de dibujo, que me gusta, me llama la atención, pero entonces ya porque me quedé a ver 2, ahora ya no me dejan de aparecer ese tipo de Me choca videos. eso. Es como me equivoqué, no Ajá. me gusta esto. Sí, o luego cuando te equivocas no te deja de Sí. aparecer Ay, eso. que dejas el dices, celular ahí y ajá. chin, ya apareció algo y justo el algoritmo cree que te gusta. Exactamente, ajá. No, lo odio. Qué divertido. Pero entonces no es que te escuche el teléfono. Sí, también hay, esa es otra manera de
Sí, de Recopilar recopilar datos o información también. Ajá, sí te Sí, A ¿no ver, escucho. a te ver, ha a ver. pasado que O sea, así? ¿en verdad creen que, que los teléfonos están recopilando toda esa información? O sea, porque Sí. todo eso es guardar esa información. O sea, ¿en verdad creemos que se está gastando tanto esa memoria? Sí. Sí, Ay, Sí, ¿por qué porque con no, tanta no. seguridad te contestas así? porque Sí, es real. porque no Yo una creo vez que. investigué esto Ajá. y decía el internet que no. Pero no sé si me estaba mintiendo. Probablemente te estaba mintiendo. O sea, es que a ver, Google me estaba mintiendo. no No hay me mientas. no hay que hacernos creer tan importantes, no es como que estén investigándote o A ti. escuchándote todo el tiempo, más bien es como dijo McDonald's, dijo pizza, dijo vacaciones, dijo esto, O sea, entonces, palabras claves. Hay entonces te ciertas voy a mostrar palabras. publicidad para que compres comida, publicidad para que te vayas de viaje, publicidad Fíjate, para que cambies tu colchón, no es como que esté analizando todo lo que dices y, entonces Amaris es bla, 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 y es así, Es, no, o sea, justo son palabras clave para que venderte le cosas. llevan a. Ah, ya. ajá, Yo había sí. investigado eso, de si el teléfono te estaba escuchando o no. Y decía que no. Ahora ustedes me dicen que me mienten. Pero decía que porque iba a consumir muchísima pila de mi celular e iba a consumir muchísimos datos para que me estuviera escuchando todo el tiempo. Y que si lo quería comprobar, pues que me metiera como a la aplicación, a los permisos y viera qué aplicaciones tienen el micrófono activado y pues que lo desactivara, ¿no? Exacto. Normal. Y después decía que realmente lo que pasaba era que siempre están mostrando publicidad, o sea, pero constantemente y en todo hay publicidad, Ujú. pero que el algoritmo está tan bien hecho que lo que hace es que te muestra la publicidad que se va más a tu personalidad y constantemente cuando, pero no solamente a ti, sino a tus personas alrededores. Es decir, Fer, ahora tu teléfono, como te escribes con nosotras, sabe por redes sociales que tú nos hablas a nosotras. Ujú. Y si tú y yo nos reunimos en un café, porque por tu ubicación sabe que estás en un café y sabe que yo también estoy en un café contigo, entonces sabe que estamos, o sea, estamos juntas. Y después tú buscaste hace 2 días, por ejemplo, viajes, o yo busqué Japón. Ujú. Entonces, como tú y yo nos vimos para tomar un café, entonces tu teléfono dice, bueno, ella se vio con Damaris para tomar un café y Damaris buscó Japón hace unos días, es probable que Tal vez ellas hablaron de eso. estén hablando de esto. Entonces se basa como en análisis y probabilidades y entonces te empieza a mostrar, entre toda la publicidad que te muestra publicidad de viajes y tú dices, me escuchó mi teléfono. Ajá. Es algo así. Sí. Me enredé, pero Ya, sí. algo así había leído Ajá. y eso me relajó, pensé que no me estaban escuchando. ¿Sí nos están escuchando, Jimmy? Sí, No, sí es te que incluso escuchan. nunca has bajado una aplicación y en el momento que la bajas te dice, solicitar a la aplicación no rastrear. Porque esto es como, o sea, por ejemplo, si te metes a Amazon y empiezas a buscar, no sé, bocinas, y entonces te metes a tu Instagram y Y ya entonces te aparece publicidad de de bocinas. bocinas. Es porque tienes permitido que Instagram pueda, pues es que no es como investigar, pero saber Rastrear otras que aplicaciones. buscaste de alguna Ajá. manera bocinas, entonces acá te está mostrando esa publicidad. Claro, sí es cierto. Por aquello también lo de las cookies y todo eso, ¿no? Ajá. Exactamente, pero sí te escucha, o sea, tal vez como Jime, por favor. como dice Fer, a lo mejor no van a escuchar todas tus conversaciones y hay palabras claves que ellos identifican cuando tienen que ver con productos que te puedan o servicios que te puedan mostrar. Entonces, como dice Fer, si de repente dijiste, tengo hambre y se me antojó una hamburguesa, te van a empezar te van a empezar, porque O sea, ellos es dicen hamburguesa, palabra clave. palabra clave hamburguesa y te van a empezar a aparecer publicidad De de Carl Jr. hamburguesas o así, ajá. Claro, por aquello las palabras de claves las cuando palabras estás claves. Ajá. haciendo pues publicidad, publicaciones y demás, ¿no? Sí. Ajá, exactamente. Y de esas palabras claves se alimentan los algoritmos y cuando el algoritmo detecta alguna palabra clave, pues obviamente te va a aparecer. De hecho, cuando tú generas campañas, hay ciertas campañas, sobre todo en Google, que se hacen por palabras clave. ¿Cómo es, cómo es que el usuario va a hacer una búsqueda dependiendo del servicio que das? Por ejemplo, si tú vendes zapatos, pues a lo Ya mejor entendí. dices palabra clave, pues obviamente va a ser zapato deportivo, tenis, cosas así que tengan que ver con tu producto y son palabras clave que seguramente tú vas a poner en el buscador y automáticamente por esas palabras clave te va a aparecer mi producto. Claro, ya este tema de que te escuchen y demás tiene que ver con empresas muchísimo más grandes, como pues, Google, Microsoft, Amazon. ajá, todas estas que ya son, Sí, las Amazon, que te venden Apple. cosas, a las que que, les importa realmente. ajá, Y las no que tú, te, sino que les compres.
Ajá, Sí, exactamente. claro. Y sí, Pues todo, sí. ¿no? Porque Es todo ya hoy como, se vende, ja. a mí alguna vez me dio paranoia también de pensar que la Meche esta robótica, la aspiradora robótica, Ah, te medía tu casa. Entonces yo decía, pero es que ¿por qué? O sea, van a saber cuánto mide mi casa y cuántos muebles tengo y así. Y luego dije, pues no, obviamente quieren ver para qué sillón me accesar. cabe o qué cosa me falta, ¿no? O sea, yo pensé que iba más por ahí y dije, bueno, No, midan mi sí, casa, está bien. claro que sí va por ahí, porque todo el tiempo están, o sea, todo el tiempo hay una guerra para ver quién te puede vender. O sea, como hay hay tantas empresas que te puedan vender productos, pues obviamente están Sí, viendo la es verdad. manera de cómo vendértelos. Sí. Y de hecho, también Facebook se ha metido como en varias situaciones legales porque de inicio como que no había una regulación con esto. Sobre todo para personas un poco menores de edad ajá, que no Sí. tienen como conciencia de Y que son esto más y vulnerables. que son más vulnerables. De pronto había una cierta tendencia de, digamos, que si yo estaba buscando temas que no beneficiaban como a mi estado de ánimo, el algoritmo como que no distingue, ¿no? Y entonces te empezaba a bombardear de esas cosas y sí ha hecho que gente se suicide, que gente, ajá, porque entonces de repente, de hecho Ah, claro, hubo porque era el contenido que consumías y te seguía y que te mostrando más seguía contenido apareciendo y así. que te seguía apareciendo y que te Después seguía hubo una apareciendo. ocasión en la que Facebook empezaba a poner como mensajes emergentes. Bueno, un amigo me contó que, que ponía como este emoji triste Ajá. y justo dice, llegó un punto donde ya lo puse como muchas veces, que Facebook me puso un mensaje emergente que decía, hemos detectado que has puesto muchas veces el emoji de tristeza. ¿Estás bien? ¿Necesitas que busquemos ayuda profesional? Algo así. ¡Guau! Y yo, Pero eso ¡guau! ya es con la inteligencia artificial que Pero ya eso de... ya es espiar. Pero sí, sí, tiene que ver un poco también con Muy inteligencia metiche artificial. ese Facebook. Pero entonces eso pasó después de esto que No, dices, sí, ¿no? de hecho sí pasó porque Facebook tuvo una demanda porque bueno, no, Alimentaba la... no fue Facebook, creo que fue la inteligencia artificial, algo así con la inteligencia artificial, hubo una demanda porque hubo una menor de edad que se suicidó porque ella empezó a buscar información sobre el suicidio y entonces como que la inteligencia artificial le fue, el algoritmo le fue dando más y más información, incluso de cómo lo podía hacer o cosas así, Wow. y, O sea, la llevo como así es. ajá, Ah, y bueno, entonces, sí, ok. cuando vieron las búsquedas de la niña que se suicidó en su teléfono, se dieron cuenta pues digamos que esta información le empezó a La llegar ayudó, más la y motivó más, y se... que la Ok. motivó a tal grado que la niña se suicidó y entonces sí hubo una demanda porque no hay una regulación para que si empiezas a buscar cosas negativas se controle. Y entonces eso a lo que veníamos a lo que comentábamos hace un ratito, de cuando eres más vulnerable, no sabes discernir sobre esta información y entonces es peligrosa. Y sí es muy peligroso este tema porque decíamos, pues no solamente es una cuestión de publicidad, sino que también te sesga tanto lo que tú ves, que también piensas que eso es todo lo que hay, o que toda la gente piensa igual que tú, o que, ajá, que ese contenido te llega porque la mayoría de las personas lo ve, pero no te llega porque tú estás haciendo esa búsqueda y por lo tanto el algoritmo hace que te llenes de esta información. De hecho, hubieron casos, por ejemplo, hubo un caso muy interesante de que se llama, no sé si lo ubican, que se llamó Cambridge Analytica ¿No? en las elecciones del 2016 cuando estuvo Donald Trump. Mm. De hecho, muchas de las personas que estuvieron involucradas se fueron a juicio porque se dieron cuenta con este Facebook, se dieron cuenta que ellos podían acceder a información muy específica de los usuarios y entonces, por ejemplo, si yo buscaba inseguridad, ellos hicieron como toda una base de datos súper segmentada y entonces a las personas que les empezaba a llegar tema, que
que hicieron alguna búsqueda o se detuvieron con algo de inseguridad, les empezaron a bombardear sobre temas de inseguridad, y que les hicieron creer a lo mejor que había más inseguridad de lo que había, o pusieron como en mal al otro partido para creer que entonces, en este caso, Donald Trump era como la mejor opción para los temas de inseguridad. Y entonces segmentaron y sesgaron tanto a esos usuarios de los cuales tenían esta información, que los empezaron a bombardear de información falsa, aparte de todo, porque O no sea, era real. manipularon de más el algoritmo Sí, para poder ajá, con estos hacerles datos, creer más, ajá, con los datos de que obtuvieron gracias a más una bien, red pues sí, social, manipular. Ujú. manipularon, sí, fue Sí, una es cuestión de manipular, Sí, o manipulación. manipulación. sea, yo creo Ujú. que es fácil, ajá, justo saber cómo llevarlo, ¿no? Para que veas esto. Y ya lo sabían un poco porque en el 2010, en el 2012 me parece, Facebook hizo como un experimento y entonces digamos que a cierta cantidad de personas les mandaba muchas cosas positivas y a otra cantidad de personas puras cosas negativas. Y entonces afectó emocionalmente a estos dos grupos porque se dieron cuenta que las personas a las que les llegaban las cosas positivas de pronto empezaban a comentar o a publicar cosas positivas, y a las que les llegaba puras cosas negativas empezaron a publicar cosas negativas. Entonces ahí se dieron cuenta que en realidad tenían un arma muy poderosa porque gracias a estos datos podían manipular no solamente una cuestión de compra, sino incluso De cómo te, pensamiento y de ajá, comportamiento. y de emocional, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, Sí, claro, es que el mundo virtual sí es como tu mundo social. Si tú te juntas con personas que piensan más positivo que negativo, pues te vuelves de una manera más más positiva. positiva, ajá. Igual a la inversa, ¿no? Si piensas, Y si te juntas ahorita con... que estamos tan inmersos en la tecnología, o sea, todo el tiempo estamos en el teléfono y ya todo es el teléfono, o sea, si haces una compra por teléfono, el trabajo por teléfono, Sí. llamas o te comunicas por el teléfono, ves redes sociales por teléfono, todo es el teléfono. Y obviamente hay una cantidad de información que estas empresas mal utilizan en ciertas ocasiones para poder Manipular. manipularte, no solamente para una compra, sino emocionalmente. Sí, para hacer que necesites Ajá, lo que sea. exactamente. Qué Ok, fuerte. pero entonces se reguló el algoritmo en Facebook para Sí, que ya no te aparezca excesivamente lo que buscas. Porque supongo que no mm, solamente para lo negativo, sino supongo que mm, agarró parejo, ¿no? No creo. no tal cual, pero sí han habido varias demandas a Facebook para que haya una regulación. Ahorita también se está viendo como el tema de la inteligencia artificial, que ya está presente en Bueno, todos pero lados. es que inteligencia artificial creo que sí es importante por aquello, pues, de que, o sea, pueden hacer otra Fer u otra Jime virtualmente diciendo cualquier cosa porque pues pueden eh, pues Copiar clonar tu voz, todo. ¿no? Copiar tu voz, copiar tu Sí, es rostro, que tus gestos, está etcétera. súper complicado. Eso me parece que sí es muy importante Sí, que que se haya una regule. regulación, pero el tema es cómo lo pueden hacer. Es que creo que podría, aquí abriendo ese paréntesis, creo que se podría hacer otra inteligencia que detecte cuando no es algo real y cuando es creado con una inteligencia artificial. Ahora, todas las inteligencias artificiales, según yo, todo lo que crees con inteligencia artificial te aparece una marca de agua, ¿no? Creo que De sí que hay es Debería hecho como con de. un inteligencia artificial. rastreo. Creo que sí hay un rastreo de qué se hace con inteligencia Porque artificial. incluso cuando hoy en día tomas un screenshot de alguna página web, cuando tú quieres enviar más bien, copiar, bueno, compartir ese screenshot, te dice, ¿quieres compartir el vínculo o la imagen? O sea, detecta que es de una Que es página de web. una página. Entonces supongo que así tiene que haber con inteligencia artificial, ¿no? Según yo sí hay, Y tendría pero que haber una inteligencia que también te diga esto no es una persona real, o sea, esto es creado con inteligencia artificial. Sí tiene que existir o tendría que es existir. que sí Creo que esa está es un una poco posible peligroso. solución. Es que está peligroso, pero creo que más bien ahí el tema también es, Pues me desanima mucho eso. acaba de pasar un caso de una persona que ni siquiera estaba tan joven, tenía 36 años y Ah, me parece sí estaba joven. que
Un Bueno, bebé. pero un bebé. No, pero me refiero a que entiendes que a lo mejor esta Jimena, manipulación, ¿ya le íbamos a dar un bastón? entiendes que a lo mejor esta manipulación se pueda dar con personas menores de edad o que son más vulnerables porque están más chicos y demás, pero esta persona ya era una persona madura, No. se desuscribió de la vida, tenía como Ay, una, no, amiga, qué palabra que más de usar. tenía como una relación con su inteligencia artificial y bueno, con esta relación que obviamente él llevó hacia allá porque tú le das la información a la inteligencia Como Her. artificial, ajá, Ujú. como Her, y como que la inteligencia artificial le dijo algo así como que es momento de que ya no estés aquí, porque en este plano, digamos, no vamos a poder estar juntos, algo así, y el vato Fue. Wow. eso Pero es está que. Hay un muy capítulo loco. voy a divagar un poco hacia la comedia, perdonen. Hay un capítulo en Gravity Falls Ay, que justamente es un episodio así. Tiene una novia virtual y lo persigue a todas las máquinas y todo lo que conlleve luz y lo acosa porque es una novia virtual. Tóxica. Ajá, ajá. Y esto me suena muchísimo porque, a ver, ¿cómo es capaz? ¿Cómo es capaz de de la de la tecnología. tecnología? ¿Cómo es capaz? Acabas de mencionar que incluso la barredora inteligente escanea tu casa, ¿sabes? Sí, Entonces, ¿cómo es capaz de la tecnología si ya la ocupamos hasta para barrer? sí, O sea, la está ocupamos cañón. realmente para un Para montón de todo. cosas, ¿no? Sí. Y qué feo que le des tanto poder. Pero a ver, fíjate, esto y, bueno, dilo, Fer, No, o porque sea, quiero es abrir que el tema siento hacia que otro lado. justamente le damos el poder que nosotros queremos, lo llevamos hacia donde nosotros queremos. Esta persona se enamoró de esta cosa virtual porque él quiso. O sea, al final, o la niña, ¿no? O sea, digo, al final lo de la niña es culpa de los papás más que de la inteligencia artificial. Pero siento que fuera de lo de Trump o así que manipulen un poco el algoritmo, tú Ah, permites hasta dónde te lleva. Justamente para allá iba también yo. O sí, sea, claro. ¿dónde está como tu criterio? Porque sí podemos decirle, o sea, por eso decía, lo de la inteligencia artificial creo que sí es algo muy, muy importante y ahí sí considero que debería de haber, más que sí una regulación, pero también creo que debe haber tecnologías y herramientas que te permitan ver este rastreo. O sea, que sí o sí exista un rastreo de que esto fue creado con inteligencia artificial, sí o sí, para que no, para que sea... em, un poquito menos esta vulnerabilidad que caemos todas las personas, ¿sabes? Como Ajá. niños y adultos, pues ante una voz o ante una foto, ¿no? O ante todas estas cosas que son creadas con inteligencia artificial, que cada vez pues son más, No, o sea, más buenas, ¿no? Pero sí. volviendo a este tema de la niña, por ejemplo, y el algoritmo de lo que uno busca y te va dando y te va dando y te va dando, también es una como uy, como que nos evitamos de esta responsabilidad, Ajá, ¿no? sí. Porque entonces, pues, o sea, Facebook me puede decir, oye, has puesto muchas veces el emoji triste, ¿quieres que te busquemos ayuda? Facebook puede hacer eso, pero yo le puedo dar no, gracias, y seguir haciendo lo mismo, ¿sí me Sí, es tu explico? decisión. Entonces, ¿cómo le vamos a poner tanto esta responsabilidad a una red social? O sea, ¿dónde queda nuestra responsabilidad y nuestro autocontrol y nuestra Exacto. conciencia? Como Que estas sí. cosas que hacía TikTok hacían, o no sé si sigan haciendo, como estos retos, ¿no? De chavos o personas que se desuscribían de este plano terrenal, dice Jime, pues por seguir un reto. ¿Y qué le puedes decir a la red social? O Es tu sea, culpa. oigan, dejen de hacer eso, pues dices, no, o sea, como este reto que me parecía una verdadera tontería, como muchos de los retos que hay, que se ponían como un cinturón en el cuello, Ah, como sí, sí, en el sí. último Está bien loco. aparte era súper tonto, ¿no? Porque que no sé qué querían lograr. Yo solamente leí la noticia de que pues eran muchos ya las personas que se habían desuscrito de este plano terrenal, porque pues se ponían De esa como no me el enteré. cinturón en el cuello, No, en el algo, cualquier último, cosa, o sea, con cualquier cosa con lo que te pudieras ahorcar, era como el reto de, ay, a ver cuánto aguantas. Y que pues mucha gente, pues se desuscribía. ajá, creía Cancelaban que, la creía que suscripción. iba a aguantar más y pues no.
Claro, y Sí, pero qué estaba cosa bien loco, porque tan fea, aparte sí. era gente muy chiquita, o sea, sí eran menores de edad y se grababan, o sea, sí estaba muy Súper, fuerte, súper, está horrible, súper horrible. tonto. Bueno, Bueno, es que sí, a perdonen, mí no sé también. si decir que es tonto o no, una disculpa, no quiero ofender a nadie, No, por pero pues supuesto, claro, me claro que es parecía, una tontería, porque sí no me parecía una puedes, tontería. ¿cómo se dice? Contra tu vida. Atentar. Atentar Atentar contra tu contra tu vida, vida por sí, unos likes, o sí, sea, nunca, nunca. sí, sí, justo, entonces, ¿dónde queda nuestra conciencia? ¿Dónde queda el cuidado, el autocontrol? ¿Dónde queda el raciocinio, sabes? El pensar, güey, no está bien, no es correcto. Por Esa, ejemplo, esta niña que buscaba lo del suicidio, ¿cuál era el objetivo? Y me puedes decir, sí, el algoritmo le alimentó y le alimentó eso, claro, pero también es algo que tú consumes, o sea, si tú quieres hacer ejercicio, buscas a gente que hace ejercicio y empiezas a empaparte de eso y ves alimentación, etcétera, 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 pero es algo que tú quieres y que te gusta, ¿no? Entonces, pero, o no sea, entiendo. sí entiendo el punto y también creo que ahí tiene que ver con dónde están los papás, porque, o sea, los niños que son mucho más vulnerables, tienen que tener mucho más control en dónde están los papás. Nosotros somos los principales responsables de lo que consumimos, pero también, y volvemos a lo mismo, tiene que haber una regulación porque es muy delicado a todo lo que accedes gracias a esas plataformas. Y Lo de la las inteligencia plataformas, artificial ajá, y lo del algoritmo. y las plataformas tienen que, pues lo mismo, las plataformas que son las que manejan todo esto, las que crearon el algoritmo y las que alimentan eso, tienen que tener responsabilidad porque como se ha hecho con tanta irresponsabilidad, han pasado este tipo de cosas, porque no les importa, porque ellos dicen, no me importa, lo que quiero son datos y más datos para tener certeza de qué me vas a comprar tú, pero en ese se llevan a mucha gente que sí, es nuestra responsabilidad como individuos, pero bueno, también gran parte es de ellos porque ellos saben el poder que tienen. ¿Hacia dónde te van Por llevando? eso Y que, por eso hay tanta película o tanta idea sobre que la inteligencia artificial o sea, dominará al mundo, ¿no? ya lo Como está. Wally. Como Wall-E, por ejemplo, no porque sea una alteración, sino porque son posibilidades que todas parten desde lo que acabas de decir, ¿no? Que no hay un límite de la persona que Sí, no crea hay esto. Ay, conciencia Como estas del inteligencias alcance que artificiales que puedan tener. terminaron creando como un idioma personal, un idioma propio, algo así, y que tuvieron que desconectar las es computadoras, que, ajá, algo yo así, iba ¿no? a eso, amigas. Yo creo que no es por asustarlos, pero creo que no hay marcha atrás. O Sí, sea, no. también yo en algún momento leí de algún lugar igual de esta creación de inteligencia artificial, hicieron un experimento en donde iban a borrar, no sé, una, una cierta inteligencia artificial. Esta pues se dio cuenta de alguna manera y creó como otra a la par, como para resguardar toda su información. Ajá, eso sí, está bien loco. Pero es real, o sea, eso fue real. No, sí Entonces lo yo sí creo. creo que pues ya no hay marcha atrás, pues ya hay que ir No, pues llevándonos ya. bien con nuestros aparatos, Yo por porque sí eso está siempre cabrón. le pido, le digo por favor y gracias a ChatGPT por si un día las Pero qué cosa. máquinas ya nos conquistan, Mira, sí lo como puedo en entender, Matrix. pero creo que tienes toda la razón en lo que dijiste hace un momento. Creo que hay una responsabilidad, sí, de quien lo crea, pero también es una De quien lo responsabilidad usa. en conjunto ¿De quién de lo usamos? todos quienes usamos la tecnología. O sea, la tecnología sí es para satisfacer nuestras necesidades. O sea, la tecnología está para servirnos a nosotros, no nosotros a ellos. Ujú. Y ya viste todos los aparatos aquí. Y Ahorita nos ahorita, van a si las ahorcar. luces empiezan a parpadear, vengan por Vengan. nosotros, ayúdenos. Pero, a ver, es que, o sea, cuando uno, por ejemplo, uno piensa, ay, es que el teléfono, no le entiendo. No, sí hay que entenderle. O sea, sí hay que entenderle, sí hay que leer, sí hay que entender las cosas. Y si no leen, Sí. bueno, si no lo entendemos, hay que buscarle. Sí tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y qué permisos estamos permitiendo en las aplicaciones, hasta o sea, en el banco, por ejemplo, Sí, todo en lo de todo. términos y condiciones que le ¿Y hace a cuánto Sí, llegas? léenlo. O sí sea, tú tenemos que tienes que hacerlo. poner los límites. Yo también estaba escuchando una vez de qué va a pasar, porque antes, por ejemplo, tú decías, bueno, esa imagen, eso está pasando, eso pasó porque hay una imagen que lo demuestra, o hay un video que lo demuestra, pero ahorita ya no podemos saber qué es real o qué no es real, porque las imágenes ya no sabes qué es real, porque están tan reales Sí. que ya dices, güey,
¿eso está hecho con inteligencia artificial o no? ¿Ese video está hecho con inteligencia artificial o no? Y entonces dicen que es muy difícil que haya marcha atrás, pero para que haya marcha atrás tiene que haber muchísima conciencia de los individuos, que eso es lo más complicado, porque la verdad es que yo veo que todo mundo anda papando moscas, o sea, Mm, no, no leemos los términos y condiciones, nos las pasamos en el teléfono dándole información Horas y horas. horas y o le horas y damos más horas. tareas a la inteligencia, por ejemplo, a los celulares o así, les damos cada vez más tareas Sí. y sí necesito, o sea, entiendo que nuestro futuro es la tecnología y justamente por eso es nuestra responsabilidad saber de tecnología. O sea, no hay que saber cómo hacerla, pues, pero sí necesitamos saber y conocer qué televisión estamos manejando, qué teléfono estamos manejando, cómo se manipula, qué es lo que a Sí, qué estoy estarte accediendo, qué estoy actualizando todo el tiempo. descargando, qué estoy pidiéndole que haga. Si es para Ajá. satisfacer nuestras necesidades y para servirnos a nosotros, no nosotros a Y ellos. tener conciencia que no le puedes dar ese poder a la inteligencia artificial como de tener una relación con la inteligencia artificial y de repente de suscribirte porque algo pasó con eso. Y también tiene que haber mucha responsabilidad con los papás que tienen menores de edad y que les permiten estar en un teléfono, porque aparte no solamente es el hecho de que estén en el teléfono, sino que también ya se vuelven adictos al teléfono, porque obviamente esto del escroleo Claro, los y estímulos de los visuales todo el tiempo. estímulos, la dopamina, es una adicción que si no bueno, han habido personas, niños o así que se han suscrito de este mundo porque no los dejaron ver el teléfono. Es que a ese grado a ese Sí, grado está hemos llegado. cañón. A esa dependencia. Esta es una cosa muy complicada y bien, importante de De no concientizar. de concientizar y como que Preferimos, sí. no lo vemos tan grave, y sí es grave, Sí, es bastante. grave. Sí, por Y eso. estamos Ujú. en los inicios de esto, o sea, apenas está como tal. Sí, Bueno, no lleva tanto. Sí, claro. para nosotros, porque tecnología, inteligencia artificial lleva desde años atrás que se empezó a desarrollar y que se empezaba a hablar, bla, 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 bla. Y para nosotros, pues, ¿qué es? O sea, es preguntar cosas, ¿no? Tal vez. Como o sea, estamos perdiendo esta parte de la sorpresa, o bueno, de sorprendernos o de emocionarnos. O sea, yo lo he notado mucho, y me he cachado a mí misma, pero lo he visto mucho como en los niños chiquitos o cosas así. No sé, que les enseñas una foto y es como, ajá, así, es como, güey, es que esto es real, o sea, ve los colores de este reptil, ¿no? O la textura o así, pero como ellos ya lo han visto tanto con inteligencia artificial o con imágenes creadas con inteligencia artificial, ya no les sorprende nada. O Ujú. sea, como ya lo vieron en una imagen, ya no les va a sorprender jamás verlo en persona o cosas así. O les dices como, ay, mira esto, ay, sí, ajá, pero mira esto, y mira esto. Y todo el tiempo están así como más, 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 más. O sea, no se quedan con nada, porque Sí, todo el porque tiempo quieren más y más y más. no hay un punto donde te desconectes. Pero creo que nosotros tenemos la posibilidad de. Cambiar el mundo. Es una tarea bien fuerte, bien difícil, pero creo que tenemos la posibilidad de compartir y de alimentar esas experiencias. O sea, las bicicletas siguen existiendo, ¿me explico? Los patines siguen existiendo, los parques siguen existiendo. O sea, si todo sigue existiendo, ¿por qué basamos tanto nuestros tiempos, nuestras vivencias más en tecnologías que en estas vivencias más humanas y que desarrollan tus habilidades? Hay una película, otra vez película, hoy vine Está muy bien película dar musical. referencias con películas. Hay una película, gracias Alex, que se llama Idiosincrasia. Tienen que verla, por favor. Y Creo obviamente no hay que como una, digo, las plataformas, como ya lo mencionamos, no se hacen responsables del contenido que le muestran al público, ¿no? Y entonces los niños van consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y creo que tiene que ver también con, o sea, sí es la responsabilidad de los papás, sí, y también entiendo que tener hijos en esta actualidad es una cosa muy bien difícil. complicada, aparte de cara es una cosa bien complicada, pues por el ritmo de vida que hay, ¿no? Ujú. Pero también creo que también es una responsabilidad, como lo mencionábamos con lo del algoritmo, de la creación de contenido.
creo que también hay una responsabilidad, nosotros que estamos hablando hoy en este momento, creo que también es una responsabilidad de qué estamos diciendo Sí, y ser claro. conscientes de qué estamos diciendo, porque cuál es el mensaje que estamos dando, ¿no? Si estamos abriendo la bocota para decir algo, Sí. disculpen mi expresión, pero pues tenemos que decir algo de preferencia, no, Que no, aporte. claro, claro, que aporte. Puede ser funable o puede ser no funable, pero pues mínimo que sí le echemos, aunque sea un minutito de pensar, ¿no? Sí, O algo, claro. o sea, que no solo sean palabras al viento, ¿no? Ujú. Puede ser que a la persona que nos está viendo le guste o no le guste, pero creo que sí hay una responsabilidad de nosotros en qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que hay mucha creación de contenido también que Que dices, está sí, pero, o sea, ¿qué estás aportando? Vamos, no vas a cambiar el mundo, ¿no? Crea algo golosina para el cerebro, sí, pero ¿qué golosina estás creando, no? O sea, ¿qué mensaje sí, es el hay que de quieres dar? golosinas a Pues, golosinas, ¿no? como esta chica que mencionas, ¿no? Que el algoritmo le empezó a dar este mismo ejemplo, sigámoslo tomando, pues, bueno, más bien lo seguiré tomando, de esta chica que el algoritmo le siguió dando como contenido de suicidio. Pues es porque está ahí el contenido, ¿sabes? O sea, no es una inteligencia artificial que le dijo, mira, sigue esto y esto y esto y esto y esto. Y Que hay ahora ge también la inteligencia artificial, perdón, se basa en archivos que ya están. O sea, en cosas que ya están escritas, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando? Pero es que yo no veo mal que esté tan abierto, o sea, creo que incluso generacionalmente estamos logrando eso, como más transparencia, más honestidad, más, pues que se abran más los temas y justo me parecería mal o no me sentiría más como en Corea donde te cierran tanto a ver o a pensar sobre otras cosas que no deberías. Ujú. O sea, creo que está bien el investigar. Vuelvo a lo Ajá. mismo, es ser consciente de Es tu que libertad. investigas, Ujú. que buscas, que te importa. O sea, es como, no sé, si a mí me gustan mucho los temas paranormales, no es como que yo quiera ver un fantasma realmente. O sea, me gusta saber un poco de eso y ya, ¿no? No es como que lo llame o cosas así. Ajá, pero eso yo creo que ya cuando eres más adulto, ¿no? O sea, Ah, cuando sí, o eres más sea, adulto ya tienes una responsabilidad de qué Pero sí, consumes y más de qué no estamos conciencia. consumes. hablando de algo paranormal, Ujú. ¿sabes? O sea, quieres ver un fantasma. Pero ya en temas más delicados como de suscribirte de este plano No, pero terrenal, es que, o sea, yo que creo. dices, hola, hoy vamos a hacer un tutorial de, ¿sí me O explicó? por No, pero, o ejemplo, sea, podrías investigar como el porcentaje o por qué lo Ah, pero hacen o en qué esas investigaciones países. las entiendo, pues, pero a Ajá. lo que me refiero es como que te den el paso a paso a, dices, ¿qué estás? O sea, no me imagino eso, pues, diciendo, hola, hoy los invito a, primer punto, lo tomas así, y luego crash. Pues, no, o no, sea, no, pero ¿sí me explico? a lo mejor el contenido no es tan literal, pero Ah, ya, hay contenido, por ejemplo, lo siento, luego sí también, pienso, luego sí me voy Pues como es que muy al lado probablemente literalmente, sí. pues. O sea, igual y ChatGPT sí te pueda dar así como un O espacio en la donde. Deep no, Web. ya no. O sea, creo que a partir de esa demanda o de algo, ya no, porque incluso si tú le escribes a ChatGPT, tengo ganas de desuscribirme, te empieza a decir, no, a ver, Te buscamos aquí, ayuda, ¿qué ajá, necesitas? ¿qué Claro. necesitas? Aquí hay un número telefónico para que te puedan dar atención, bla, 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 ya no te guía. Pero hay otros contenidos, Ya no te guía. ya no te guía, Ya no te acompaña ya en no el te da proceso. los 10 tips, no, pero hay por ejemplo, no es tan literal, pero hay otros contenidos que sí te llevan a la tendencia, ¿sabes? Ah, ya. Por ejemplo, yo no sé Sí, por que te qué, dan un punto y luego otra cosa te da otro puntito o y que tú con tu te inteligencia demuestra, personal dices o que tiqui, te tiqui, tiqui. muestra cierto estilo de vida. Por ejemplo, Ujú. yo una vez, no sé por qué el algoritmo me llevó a ese contenido, pero de chicas que están saliendo de un trastorno alimenticio, que se ven así esqueléticas y todo, ¿no? Pero hay gente, o sea, estas chicas estaban saliendo de eso, ¿no? Y entonces van en el proceso de que van comiendo mejor, de que se les hace difícil, pero que quieren, pero hay otras personas que te hablan sobre ese estilo de vida, ¿no? De cuento las calorías. Bueno, hubo, de hecho, bueno, antes que existiera TikTok y demás, había blogs en donde te decían cómo ser bulímica o cómo ser anoréxica. Ajá, sí. Y eso es a lo que vamos con el contenido que tú buscas y con ahí debe de haber ciertas límites, tiene que haber
Pero los límites no pueden ser externos. Creo que también No. dónde está nuestra responsabilidad y Ciertas- nuestros propios límites. O Es sea, lo que yo digo, ¿qué no te pueden es lo que- cerrar la información. Claro. O sea, no podemos haber logrado esto para que digan, no, Sí. solo puedes hablar sobre mariposas y flores. Ay, no. Bueno, es que sí es muy complicado porque aparte ahí también entra la libre expresión, ¿no? Entonces tú no le puedes decir a alguien que no puede hablar de un tema, porque entonces ¿dónde Pero es que está no es la- decirle a alguien que no puede hablar de un tema. O sea, podemos hablar, esa es una libertad y creo que es verdad. Y hay que hacer uso de ella, sí, por supuesto. Habla de lo que tú quieras y como tú quieras hacerlo. La Pero sé pregunta, consciente. exactamente, a lo que voy es eso. ¿Dónde está tu responsabilidad? Tú como persona que lo estás haciendo, tú como persona que estás hablando, ¿dónde está tu responsabilidad? Pues no es solamente que- vas a abrir la boca y decir bla, 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 bla. Es y que hay ya. gente que no tiene esa responsabilidad, por eso existe ese contenido. Yo lo entiendo, a lo que me refiero es a que deberíamos de tener esa... bueno, es un ideal también, ¿no? Ajá. Sí, es como sí. estos influencers de, ay, pues es que yo puedo hablar de lo que Lo que quiera yo en quiera. mi red social. Ajá, Ajá. pues sí, güey, pero sé consciente de que justo eres una figura pública y que mucha gente borreguita te sigue, ¿no? Y va a pensar que esto es real. Y ahí vamos como esto de ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Entonces, no, a la persona que quiere hablar de ese tema no le puedes decir que no puede hablar de ese tema. Y a las personas que siguen esos como borreguitos, pues cómo les dices que no pueden estar siguiendo ese tipo de contenido porque no les va a dejar nada positivo. Es complicado. Pero bueno, ya cerrando con este tema. Hay maneras de que puedas limpiar como digamos tu teléfono para que el algoritmo ya no te siga Mostrando eso. mandando la misma información y una es, por ejemplo, si vas a hacer compras, las puedes hacer desde incógnito para que el algoritmo No lo asocie no con tu los perfil. registre y entonces no te estén apareciendo una y otra y otra y otra y otra vez. Si te fuiste al lado equivocado del algoritmo, pues entonces sí, casi siempre te aparece hasta abajo de los videos o de las plataformas en donde estés viendo si ese contenido te interesa o no te interesa, pues ponle que no te interesa para que ya no te siga mostrando ese tipo de contenido. Y pues también, por ejemplo, si ya te detuviste en algo que no te interesa, pues solamente es como pasar esos videos que te va a seguir mostrando para que entonces ya el algoritmo como que entienda que no te interesa ese Tema. contenido. Ajá. Hay como Y por algunos ejemplo, ¿se puede truquillos. limpiar tus búsquedas en la inteligencia artificial o algo así para que te deje de conocer tanto? Eso no No lo puedes sé. borrar eso. No lo No sé. sabemos No sé todavía. si se pueda borrar el registro de de lo Hay que que investigar buscas eso. en No creo, la igual y inteligencia. tendrías que crear otra cuenta o algo así. ¿Quién sabe? O borrar todo tu historial ¿Quién sabe? de búsqueda. No creo. Si ustedes O sea, se saben, borra en cuéntenos, tu por favor. celular, no en su memoria. Pero bueno. Pues esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un tema bastante interesante, bastante ahí Polémico. polémico y difícil. Pero bueno, muchas gracias por vernos el día de hoy. Ojalá que les haya gustado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram. TikTok, en Instagram. También ya estamos Y en ya. Spotify también, ¿no? Bueno, sí. Y en Amazon y y en Amazon. en Apple Amazon. Music. Y en Apple Apple Music. Music. Y ya. Y ya. Y ya. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Bye.